Collie era un koala que había perdido el brillo en sus ojos y la vitalidad que solía caracterizarlo. Hace algún tiempo, algo había cambiado dentro de él, dejándolo sumido en un estado de desmotivación y apatía que lo tenía seriamente preocupado. Solía ser un koala alegre y enérgico, trepando ágilmente entre las ramas de su árbol favorito y disfrutando de cada minuto del día. Le encantaba pasar horas husmeando las hojas de eucalipto más tiernas, recostarse al sol sobre las ramas más anchas y observar con curiosidad a los demás animales que habitaban el bosque. Pero ahora, todo eso había quedado atrás. Collie pasaba la mayor parte del tiempo acurrucado en un rincón de su refugio, mirando al vacío con una expresión ausente. A veces sus amigos lo encontraban así y se acercaban preocupados, pero Collie apenas les dirigía una mirada cansada antes de volver a sumirse en sus pensamientos. Nada parecía interesarle ya, ni siquiera el delicioso eucalipto que antes tanto disfrutaba. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba una y otra vez, sintiéndose cada vez más frustrado consigo mismo. Recordaba con nostalgia los días en los que se sentía pleno y energético, pero ahora esos recuerdos le parecían tan lejanos como un sueño. Collie no lograba entender qué había desencadenado este cambio tan drástico en su manera de ser. Todo parecía ir re bien en su vida. Tenía un acogedor hogar en lo alto de un frondoso árbol, comida abundante y amigos que se preocupaban por él. Entonces, ¿por qué me siento tan vacío por dentro?, se preguntaba. A veces, en un intento desesperado por recuperar su antiguo yo, Collie se forzaba a salir de su refugio y a unirse a los demás, pero se sentía abrumado. La alegría y el entusiasmo de sus amigos solo parecían hacer que su propia desmotivación se volviera más evidente, terminando por alejarse de nuevo, sintiéndose cada vez más solo e incomprendido. Durante las noches, Collie solía estar despierto por horas, dando vueltas en su nido y tratando de entender qué le sucedía. ¿Por qué me siento tan cansado y sin ganas de nada?, se preguntaba una y otra vez, buscando respuestas que parecían escabullirse de su mente. ¿Acaso hice algo mal? ¿Hay algo que esté olvidando o que no esté haciendo bien? Poco a poco, Collie fue sintiéndose cada vez más frustrado y perdido. Su desmotivación se había apoderado de él, convirtiéndose en una carga que le resultaba casi imposible de llevar. Comenzó a evitar el contacto con los demás, temeroso de que su estado de ánimo los afectara también. En el fondo, Collie anhelaba volver a sentir esa chispa que una vez lo había impulsado a disfrutar de la vida. Extrañaba la sensación de ligereza y bienestar que solía acompañarlo a donde fuera. Ahora, todo lo que sentía era un peso abrumador que parecía aplastar su espíritu. Desesperado por encontrar una salida, Collie se preguntaba si acaso estaba condenado a vivir en ese estado de desmotivación perpetua. ¿Habría alguna forma de recuperar mi alegría y mi entusiasmo por la vida? ¿O acaso tendría que resignarme a pasar el resto de mis días sumido en esa apatía que me está consumiendo lentamente? Reflexionaba mientras observaba el bosque a través de la entrada de su refugio. Collie no pudo evitar que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Sentía que se le estaba escurriendo la vida entre las garras y no sabía cómo detener esa caída libre hacia la desesperanza. Necesitaba encontrar una respuesta y la necesitaba pronto, antes de que esa oscuridad terminara por absorberlo por completo. Collie se sentía cada vez más abrumado por la desmotivación que lo consumía día a día. Había intentado con todas sus fuerzas salir de ese estado de apatía, pero nada parecía funcionar. Cada vez que intentaba reincorporarse a la vida de su comunidad, terminaba retirándose de nuevo, incapaz de soportar la energía y entusiasmo de sus amigos. Desesperado por encontrar una solución, Collie comenzó a escuchar rumores sobre un viejo koala que vivía en lo alto de una de las montañas más escarpadas del bosque. Decían que este anciano koala poseía una sabiduría y una serenidad inigualables, y que muchos animales acudían a él en busca de orientación y guía. Al principio Collie se mostró reticente a emprender tal viaje. La sola idea de tener que subir por senderos empinados y desafiantes le resultaba agotadora. ¿Y si no encuentro al viejo koala?, se preguntaba. ¿O si no puede ayudarme con mi problema? Pero conforme los días pasaban y la desmotivación lo seguía arrastrando, Collie se dio cuenta de que no tenía más opción. Así que con un suspiro de resignación, Collie se puso en marcha. Dejó atrás su cómodo refugio en lo alto del árbol y comenzó a trepar por la ladera de la montaña, sintiéndose cada vez más exhausto a medida que avanzaba. El camino era difícil y escarpado, lleno de rocas resbaladizas y raíces que parecían querer trabar sus pasos.
El suelo estaba cubierto de hojas caídas que crujían bajo sus patas, añadiendo un sonido melancólico a su solitaria marcha. A medida que ascendía, el aire se volvía más frío y el viento soplaba con más fuerza, haciendo que su pelaje se erizara y complicando aún más su viaje. Collie tuvo que detenerse a descansar con frecuencia, mientras observaba con desesperanza cómo el bosque se iba quedando atrás, convertido en un mar verde a la distancia. En esos momentos de descanso, Collie reflexionaba sobre su vida pasada en el bosque, los amigos que había dejado atrás y las simples alegrías de su existencia diaria, que ahora parecían tan lejanas. Sin embargo, su corazón latía con la urgencia de su misión. Sabía que encontrar al viejo koala sabio no solo era vital para escapar de su propia espiral de desmotivación, sino que podría ser clave para entender mejor los misterios del bosque y quizás ayudar a otros en su comunidad. A pesar de la fatiga y las dificultades del camino, Collie se mantenía firme en su determinación. Con cada paso que daba, se esforzaba por mantener viva la llama de la esperanza en su interior. Recordaba las historias que había escuchado sobre el viejo sabio, cómo había ayudado a muchos otros animales con su sabiduría y amabilidad. Eso le daba fuerzas para seguir adelante, alimentando su convicción de que cada esfuerzo valía la pena. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos de oro y púrpura, cuando Collie alcanzó una pequeña meseta que le ofrecía una vista panorámica del valle que había dejado atrás. A pesar del cansancio, no pudo evitar sentirse maravillado ante la belleza del paisaje, un recordatorio de la magnificencia de la naturaleza y del pequeño pero significativo lugar que ocupaba en ella. Con renovada determinación, ajustó su mochila y reanudó su camino hacia la cima, cada paso acercándolo más a su destino y a las respuestas que esperaba encontrar. Finalmente, después de lo que parecieron horas de ardua escalada, Collie divisó a lo lejos una cueva escondida entre las rocas. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, aceleró el paso hasta que llegó a la entrada de la cueva, jadeando y exhausto. Allí, sentado sobre una roca en la penumbra, se encontraba un anciano koala de pelaje grisáceo y mirada serena. Al ver llegar a Collie, el viejo koala le dedicó una sonrisa cálida y acogedora, como si lo estuviera esperando. Collie se acercó titubeante, sintiéndose repentinamente intimidado por la presencia del sabio. Pero en cuanto sus miradas se cruzaron, algo en el interior de Collie se calmó. Había una profundidad y una sabiduría en los ojos del anciano que lo hicieron sentir seguro y protegido. «Te estaba esperando, joven Collie», dijo el viejo koala con voz suave y pausada. «Me alegro de que hayas encontrado el camino hasta aquí. Sé que has estado luchando contra una gran carga, pero has hecho bien en venir a buscarme». Collie se quedó perplejo ante esas palabras. «¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y cómo sabe lo que me está pasando?», preguntó con asombro. El anciano koala sonrió enigmáticamente. «Digamos que tengo la habilidad de ver más allá de lo que tus ojos pueden mostrar. He estado observando tu camino desde que comenzaste a perder la motivación, y sé que has venido aquí en busca de respuestas y de una guía que te ayude a recuperar tu luz interior». Collie, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. La idea de que alguien pudiera entender su sufrimiento lo llenaba de alivio y esperanza. «Por favor, joven Collie», continuó el sabio, «toma asiento y cuéntame todo lo que te está afligiendo. Estoy aquí para escucharte y para intentar ayudarte a encontrar el camino de vuelta a tu verdadero ser». Collie obedeció sin dudarlo, sintiendo como un peso se quitaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió seguro y en confianza, como si hubiera encontrado el refugio que tanto necesitaba. Y mientras comenzaba a relatar su historia al viejo koala, supo que había llegado al lugar correcto en el momento oportuno. Se acomodó en el suelo de la cueva frente al viejo koala sabio y comenzó a relatar su historia. Le contó cómo desde hace algún tiempo había ido perdiendo poco a poco su entusiasmo y motivación por la vida, hasta haberse sumido en un estado de apatía y desmotivación que lo tenían cada vez más preocupado. El anciano escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza de vez en cuando sin interrumpir el relato de Collie. Había una profunda empatía en su mirada, como si pudiera sentir y comprender el sufrimiento del joven koala. Cuando Collie terminó de hablar, el viejo koala permaneció en silencio por unos instantes, meditando sobre las palabras que acababa de escuchar. Luego, con una voz serena y tranquila, comenzó a compartir su sabiduría. «Mi querido Collie,
Lo que estás experimentando es algo que muchos seres vivos han enfrentado a lo largo de la vida. Esa sensación de vacío y desmotivación que te agobia es una condición muy común, pero que también puede ser superada con el tiempo y la correcta comprensión, explicó el sabio. Collie escuchaba con atención tratando de absorber cada una de las palabras del sabio. Dices que antes solía ser un koala alegre y lleno de energía, y que ahora todo eso parece haberse esfumado. Pero la verdad es que esa vitalidad y entusiasmo nunca se han ido realmente. Sigue ahí dentro de ti, solo que se ha visto nublado por una serie de creencias y hábitos que te han alejado de tu verdadero ser. El anciano continuó explicando, con una voz serena y reflexiva, cómo el deseo constante de resultados futuros puede crear una sombra en la experiencia presente. Mira, Collie, cuando centras toda tu atención y tus expectativas en lo que deseas alcanzar más adelante, pierdes de vista las pequeñas alegrías y las satisfacciones del día a día. Es como si estuvieras caminando por un hermoso jardín, tan obsesionado con encontrar una flor en particular, que no te das cuenta de la belleza de las que están floreciendo a tu alrededor. Además, añadió haciendo una pausa para asegurarse de que Collie seguía atento, esa sensación de vacío puede ser un indicativo de que no estás viviendo en congruencia con tus verdaderos intereses o valores. Tal vez las actividades que antes disfrutabas ya no resuenan con quién eres ahora. Es importante reevaluar periódicamente lo que te importa realmente y ajustar tu camino para reflejar esos cambios internos. Collie asintió lentamente, absorbiendo las palabras del viejo. Las palabras del anciano resonaban en él, y comenzaba a entender que su descontento podría ser una llamada a explorar nuevas pasiones o a redefinir sus prioridades. Para comenzar a sentirte completo y contento nuevamente, te animo a practicar la gratitud diariamente, sugirió el koala con un tono amable. Cada día, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto puede cambiar tu enfoque de lo que te falta a lo que ya posees y lo que está funcionando bien en tu vida. También, intenta estar plenamente presente en cada actividad que realices, ya sea tan simple como saborear tu comida o escuchar a un amigo. Encontrarás que la vida está llena de placeres que antes pasabas por alto. Con una sonrisa tranquilizadora, el viejo koala concluyó: no te preocupes demasiado por encontrar de inmediato todas las respuestas. A veces, solo necesitas dar un paso atrás y permitirte vivir sin la presión de tener que sentirte siempre motivado o feliz. La aceptación de tus emociones, tanto las buenas como las malas, es clave para vivir una vida más plena y satisfactoria. Collie abrió los ojos con sorpresa. ¿Quiere decir que mi problema es que me preocupo demasiado por el futuro y no vivo en el presente? Exactamente, respondió el anciano. Tu desmotivación proviene de la insatisfacción que sientes con tu situación actual, de tu constante necesidad de que las cosas sean de una manera determinada para que puedas ser feliz. Pero la felicidad no reside en el futuro ni en alcanzar ciertos objetivos. La felicidad está en el momento presente, en la simple experiencia de estar vivo y de disfrutar de cada instante. Collie escuchaba atentamente, sintiendo cómo las palabras del sabio iban resonando en lo más profundo de su ser. Entonces, ¿qué puedo hacer para salir de este estado de desmotivación?, preguntó con urgencia. El viejo koala sonrió con calma. Hay varias prácticas y enseñanzas del budismo que pueden ayudarte a redescubrir esa alegría y vitalidad que has perdido. La primera es la práctica de la meditación y la atención plena. Esto te permitirá vivir con mayor conciencia del momento presente, sin estar constantemente atrapado en los pensamientos sobre el pasado o el futuro. Collie asintió, escuchando con atención. Además, debes cultivar una actitud de gratitud y aceptación hacia tu vida tal como es. Deja de juzgar y de compararte con los demás. Aprende a apreciar los pequeños placeres y bendiciones que te rodean, en lugar de enfocarte en aquello que te falta. El anciano hizo una pausa y miró a Collie con ojos penetrantes. Y sobre todo, debes soltar ese apego a los resultados y a tener las cosas de una manera determinada. Permite que las experiencias fluyan sin aferrarte a ellas, y encontrarás la libertad y la paz que tanto buscas. Collie se quedó en silencio, absorto en las palabras del sabio. Poco a poco, sentía como una nueva comprensión iba abriéndose paso en su mente. Entonces quiere decir que debo dejar de preocuparme tanto por el futuro, y simplemente estar presente en el aquí y ahora, preguntó con cautela. Así es, respondió el anciano. Cuando dejas de luchar contra la realidad
y aprendes a aceptarla tal como es, te liberas de esa carga emocional que te agota y te impide disfrutar de la vida. Cultiva la mente de principiante, libre de juicios y de expectativas, y verás cómo tu desmotivación se disipa poco a poco. Collie sintió como una sensación de alivio y esperanza comenzaba a brotar en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía comprendido y orientado. «Muchas gracias, sabio maestro», dijo con reverencia. «Sus palabras han iluminado mi camino de una manera que no imaginaba. Estoy listo para poner en práctica todo lo que me ha enseñado. Haré todo lo posible por recuperar esa alegría y entusiasmo que tanto extraño». El viejo koala sonrió con calidez. «Me alegro de poder guiarte en este momento de transición. Sé que el camino no será fácil, pero confío en que con perseverancia y sabiduría lograrás recuperar tu luz interior. Recuerda que el viaje más importante es el que nos lleva a nuestro propio ser». Collie asintió con determinación, sintiendo cómo una nueva chispa de esperanza se encendía en su corazón. Estaba listo para esa travesía de autodescubrimiento, y con la guía del sabio maestro, sabía que encontraría el camino de vuelta a su verdadero yo. Mientras bajaba de la montaña, cada paso que Collie daba parecía estar en armonía con el ritmo natural del mundo a su alrededor. Observaba cómo las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa, cómo los pájaros entonaban sus melodías sin preocuparse por el mañana, y cómo el sol bañaba el paisaje con su cálida luz, realzando cada color y cada detalle de la naturaleza que lo rodeaba. Este escenario le servía de recordatorio constante de las palabras del koala. El aquí y el ahora era un regalo que merecía ser apreciado. Collie se detuvo un momento para cerrar los ojos y respirar profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la montaña. Sentía cómo la energía fluía a través de él, revitalizándolo y disipando los últimos vestigios de pesadez que había sentido antes de su encuentro con el koala. Al reanudar su camino, se prometió a sí mismo que dedicaría tiempo cada día para conectar con este estado de plenitud, ya sea a través de la meditación, la escritura, o simplemente tomando un momento para estar en silencio y observar su entorno. Además, decidió que compartiría estas enseñanzas con sus amigos y seres queridos, quienes también habían notado su falta de vitalidad en los últimos tiempos. Sabía que, al igual que él, muchos de ellos buscaban respuestas en lugares equivocados, poniendo sus esperanzas en el futuro y olvidándose de vivir realmente. Planeaba organizar encuentros semanales donde podrían discutir estos temas, compartir sus experiencias y apoyarse mutuamente en el camino hacia una vida más consciente y centrada. Con cada paso que daba, Collie se sentía cada vez más comprometido con esta nueva forma de vivir. La conversación con el viejo koala no solo había cambiado su percepción sobre la felicidad y la motivación, sino que también le había ofrecido una estructura y una dirección claras sobre cómo aplicar estos conceptos en su vida diaria. Así, lleno de un renovado sentido de propósito y una paz interior que hacía tiempo no sentía, Collie descendía de la montaña, listo para enfrentar los desafíos de su vida con una nueva perspectiva. Conforme avanzaba a través del bosque, Collie comenzó a prestar más atención a los detalles que lo rodeaban. Observó con asombro la suave brisa que mecía las hojas de los árboles, el canto de los pájaros que llenaba el aire, y el delicado aroma de las flores silvestres. Todas estas cosas que antes pasaban desapercibidas para él, ahora le parecían llenas de una belleza y una vitalidad que lo llenaban de gratitud. ¿Cómo pude dejar que todo esto se me escapara de las garras?, se preguntaba, sintiéndose un poco avergonzado de su anterior estado de apatía. Ahora veo que la mayor riqueza está justo aquí, en el presente, esperando a ser apreciada y disfrutada. Mientras descendía, Collie se detuvo en varias ocasiones para practicar las técnicas de meditación y atención plena que el viejo koala le había enseñado. Respiraba profundamente, centraba su atención en las sensaciones de su cuerpo y en los sonidos que lo rodeaban, y poco a poco sentía como su mente se calmaba y se despejaba. «Vivo en el aquí y ahora», se repetía a sí mismo, sin juicios, sin expectativas, simplemente siendo. Simplemente, a medida que iba profundizando en esa práctica, Collie comenzó a notar sutiles cambios en su estado de ánimo. La pesadez y la apatía que antes lo embargaban parecían disiparse, dando paso a una sensación de ligereza y serenidad que lo llenaba de bienestar. Cuando finalmente llegó a su árbol,
Collie se sintió casi como si estuviera redescubriendo su hogar. Recorrió las ramas con la mirada, apreciando cada detalle desde la rugosidad de la corteza hasta el suave balanceo de las hojas. Se acurrucó en su nido relajando cada músculo de su cuerpo y dejó que la gratitud y la aceptación inundaran su corazón. Esa noche, Collie durmió profundamente, sin la constante inquietud y preocupación que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Despertó sintiéndose renovado y lleno de energía, listo para enfrentar el nuevo día con una actitud diferente. En los días siguientes, Collie puso en práctica con diligencia todo lo que había aprendido del viejo koala sabio. Dedicaba momentos a lo largo del día para sentarse en silencio y cultivar la atención plena, observando sin juzgar el fluir de sus pensamientos y emociones. Gradualmente, fue notando cómo su mente se volvía más clara y serena. Ya no se veía atrapado en interminables preocupaciones sobre el pasado o el futuro, sino que lograba permanecer anclado en el presente, disfrutando de cada instante con una actitud de gratitud y apertura. Conforme Collie continuaba en su camino de aceptación y desapego, comenzó a notar cómo su percepción de las pequeñas cosas cambiaba también. Antes, un día nublado podría haber empeorado su estado de ánimo, pero ahora encontraba belleza y paz en la suave caída de la lluvia, viéndola como una oportunidad para reflexionar o simplemente disfrutar del sonido tranquilizador de las gotas contra las hojas. Además, Collie se volvió más consciente de sus propias emociones y aprendió a manejarlas mejor. En lugar de dejarse llevar por la frustración o el desánimo cuando las cosas no salían como esperaba, comenzó a tratar estos momentos como oportunidades para aprender y crecer. Esto no solo disminuyó su estrés, sino que también mejoró su capacidad de adaptación, permitiéndole enfrentar desafíos futuros con mayor resiliencia. El enfoque más positivo y relajado de Collie también transformó su creatividad. Se redescubrió a sí mismo explorando nuevas aficiones y reavivando pasiones antiguas. El arte, por ejemplo, se convirtió en una vía de expresión y meditación. Sus dibujos y pinturas, llenos de color y vida, reflejaban su nuevo estado de ánimo y su renovada visión del mundo. Las relaciones de Collie con sus amigos y familiares también se fortalecieron. Al compartir sus experiencias y aprendizajes, Collie inspiró a muchos otros a reconsiderar sus propios hábitos y actitudes. Sus conversaciones ya no giraban en torno a quejas o preocupaciones sobre el futuro, sino que se centraban en compartir alegrías del presente, consejos de bienestar y apoyo mutuo. Este giro hacia una vida más consciente y presente no solo hizo que Collie se sintiera más feliz y completo, sino que también tuvo un efecto contagioso en su comunidad. Collie se había convertido en un faro de tranquilidad y optimismo, y muchos de sus conocidos comenzaron a buscar su compañía para aprender de su sabiduría recién descubierta. Así, en el proceso de sanar su propio espíritu, Collie también contribuyó a elevar el de aquellos a su alrededor, creando un círculo virtuoso de bienestar y aceptación. Una tarde, mientras Collie descansaba sobre una de las ramas más anchas de su árbol, observó a un grupo de jóvenes koalas jugando y correteando entre los árboles. Su corazón se llenó de una profunda alegría al verlos tan llenos de vida y de energía. Así era yo una vez, pensó Collie sonriendo con nostalgia, pero ahora entiendo que esa alegría no se fue. Simplemente la había perdido de vista por un tiempo. En ese momento, Collie se dio cuenta de que su transformación no se había tratado de recuperar algo que había perdido, sino de redescubrir lo que siempre había estado allí, oculto bajo capas de apegos y preocupaciones. Lleno de gratitud, Collie se recostó y se entregó a la suave brisa que mecía a las hojas a su alrededor. Respiró profundamente, sintiendo cómo la paz y la serenidad lo inundaban por completo. «Gracias, maestro», susurró al viento, sabiendo que de alguna manera el anciano koala escucharía sus palabras. «Gracias por haberme guiado de vuelta a mi verdadero ser». A partir de ese día, Collie se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento que lo llevaría cada vez más cerca de su esencia, de esa chispa de vida y alegría que había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser reencontrada y celebrada. Collie se despidió del viejo koala sabio con una profunda reverencia y el corazón rebosante de gratitud. Después de su transformadora experiencia en la montaña, se sentía rejuvenecido con una nueva y radiante perspectiva sobre la vida. Mientras descendía por el sendero, Collie reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en su encuentro con el maestro. Las enseñanzas budistas que éste le había compartido
habían calado hondo en su ser, iluminando un camino de serenidad y autoconocimiento que parecía haber estado ahí todo el tiempo, esperando a ser descubierto. La felicidad no está en el futuro ni en alcanzar metas, se repetía Collie una y otra vez. La felicidad está en el presente, en la simple experiencia de vivir y de apreciar cada momento. Conforme avanzaba, Collie se maravillaba por los detalles que antes pasaban desapercibidos a sus ojos. El suave murmullo del viento entre las hojas, el aroma intoxicante de las flores silvestres, el canto de los pájaros que parecían saludarlo con alegría. Cada uno de estos pequeños milagros de la naturaleza lo llenaba de asombro y gratitud. ¿Cómo pude dejar que todo esto se me escapara?, se preguntaba con arrepentimiento. Ahora veo que la mayor riqueza está justo aquí a mi alrededor, esperando a ser descubierta y celebrada. Consciente de cada paso que daba, Collie practicaba las técnicas de meditación y atención plena que el maestro le había enseñado. Respiraba profundamente, centraba su atención en las sensaciones de su cuerpo y en los sonidos que lo rodeaban, y poco a poco sentía cómo su mente se calmaba y se despejaba. Vivo en el aquí y ahora, se repetía a sí mismo, sin juicios, sin expectativas, simplemente siendo. A medida que iba profundizando en esa práctica, Collie notaba sutiles cambios en su estado de ánimo. La pesadez y la apatía que antes lo embargaban parecían disiparse, dando paso a una sensación de ligereza y serenidad que lo llenaba de bienestar. Cuando finalmente llegó a su árbol, Collie se sintió como si estuviera redescubriendo su hogar. Recorrió las ramas con la mirada, apreciando cada detalle desde la rugosidad de la corteza hasta el suave balanceo de las hojas. Se acurrucó en su nido relajando cada músculo de su cuerpo y dejó que la gratitud y la aceptación inundaran su corazón. Esa noche, Collie durmió profundamente sin la constante inquietud y preocupación que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Despertó sintiéndose renovado y lleno de energía, listo para enfrentar el nuevo día con una actitud diferente. En los días siguientes, Collie puso en práctica con diligencia todo lo que había aprendido del viejo koala sabio. Dedicaba momentos a lo largo del día para sentarse en silencio y cultivar la atención plena, observando sin juzgar el fluir de sus pensamientos y emociones. Gradualmente fue notando cómo su mente se volvía más clara y serena. Ya no se veía atrapado en interminables cavilaciones sobre el pasado o el futuro, sino que lograba permanecer anclado en el presente, disfrutando de cada instante con una actitud de gratitud y apertura. Collie también se esforzó por soltar ese apego a los resultados que tanto lo había atormentado. Dejó de exigirse constantemente y de compararse con los demás, y en su lugar aprendió a aceptar su vida tal como era, con sus altibajos y sus imperfecciones. Este cambio de actitud tuvo un impacto profundo en su estado de ánimo. Poco a poco, Collie fue recuperando su entusiasmo y su vitalidad. Las actividades que antes le parecían una pesada carga, ahora le llenaban de alegría y satisfacción. Incluso sus interacciones con los demás se transformaron. Ya no evitaba a sus amigos por temor a contagiarlos con su desmotivación, sino que se acercaba a ellos con una actitud abierta y receptiva. Sorprendentemente, su presencia comenzó a irradiar una serenidad y una paz que los demás koalas percibían y apreciaban. Una tarde, mientras Collie descansaba sobre una de las ramas más anchas de su árbol, observó a un grupo de jóvenes koalas jugando y correteando entre los árboles. Su corazón se llenó de una profunda alegría al verlos tan llenos de vida y de energía. Así era yo una vez, pensó Collie sonriendo con nostalgia. Pero ahora entiendo que esa alegría no se fue. Simplemente la había perdido de vista por un tiempo. En ese momento, Collie se dio cuenta de que su transformación no se había tratado de recuperar algo que había perdido, sino de redescubrir lo que siempre había estado allí, oculto bajo capas de apegos y preocupaciones. Lleno de gratitud, Collie se recostó y se entregó a la suave brisa que mecía las hojas a su alrededor. Respiró profundamente, sintiendo cómo la paz y la serenidad lo inundaban por completo. «Gracias, maestro», susurró al viento, sabiendo que de alguna manera el anciano koala escucharía sus palabras. «Gracias por haberme guiado de vuelta a mi verdadero ser». A partir de ese día, Collie se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que lo llevaría cada vez más cerca de su esencia, de esa chispa de vida y alegría que había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser reencontrada y celebrada. Ahora,
Cuando Collie miraba a su alrededor, veía el mundo con ojos renovados. Cada árbol, cada flor, cada animal que cruzaba su camino le parecía una maravilla digna de ser apreciada y disfrutada. Ya no se veía atrapado en la desesperanza y la apatía, sino que se sentía libre y pleno, listo para vivir cada momento con una actitud de gratitud y apertura. A veces Collie se detenía a meditar, recordando las enseñanzas del viejo koala sabio. Entendía que la felicidad no estaba en el futuro ni en alcanzar metas o resultados específicos, sino en la simple experiencia de estar vivo, de sentir, de conectar con el entorno y con los demás. Así, Collie comenzó a compartir su sabiduría con sus amigos y miembros de la comunidad. Les hablaba de la importancia de vivir en el presente, de soltar el apego a los resultados, y de cultivar una actitud de gratitud y aceptación. Su presencia irradiaba una serenidad y una paz que inspiraban a los demás a reflexionar sobre sus propias vidas. Poco a poco, Collie se convirtió en un modelo a seguir, un ejemplo viviente de cómo la desmotivación y la apatía pueden transformarse en un florecimiento de la alegría y la vitalidad interior. Sus amigos se acercaban a él buscando consejo y orientación, y Collie los recibía con una sonrisa, dispuesto a compartir lo que había aprendido en su propio viaje de autodescubrimiento. En los últimos días de su vida, Collie se sentía pleno y agradecido. Había logrado recuperar esa chispa de vida que una vez lo había caracterizado, pero ahora lo hacía desde un lugar de sabiduría y profunda comprensión. Sabía que su transformación no había sido sencilla, pero estaba agradecido por haber tenido la oportunidad de emprender ese viaje interior que le había devuelto la alegría y el entusiasmo por la existencia. Cuando finalmente llegó su hora de partir, Collie se despidió de este mundo con una sonrisa serena, consciente de que su legado viviría a través de las enseñanzas y el ejemplo que había dejado para quienes lo rodeaban. Su vida, que alguna vez había estado sumida en la desmotivación, ahora brillaba como un faro de inspiración, guiando a otros hacia la paz y la felicidad que él había logrado encontrar.